Qué mesa que tenemos, ¿eh? Vos sos responsable de todo esto, Paula, porque armaste todo esto en 2008. Presentaste la primera denuncia. Con la Lilita, las dos jodidas. Dos jodidos. No les daban bola en ese momento, me acuerdo. ¿En qué mes fue de 2008? A mediados del 2008, porque el fiscal requirió en diciembre del 2008. Mirá. Y esa causa después derivó con la presentación. Está la causa madre, la causa nuestra era mucho más amplia porque tenía otros empresarios, no solo Lázaro Báez, tenía Cristóbal López. Sí. Tocaba el tema energía, que era muy importante, tocaba el tema FIP, que de alguna manera va a tener algún coletazo, porque esa es la causa del lavado de dinero que está investigando Casanelo, y también el tema del lavado de dinero de Tesoro y los Sauces. Así que sí, y fueron muchos años. El primer informe de obra pública fue del 2004, marzo del 2004, el segundo informe del 2005. Después hicimos uno que se llamaba Empresas y Empresarios, donde empezábamos a identificar las empresas del grupo Báez y de otros grupos. Ahí ya veían cómo iba creciendo el patrimonio y se dirigía toda la obra pública a Báez. Claro, pero era acusar al presidente de la Nación en ejercicio. Claro, era Néstor el presidente. Era Néstor, era Cristina, era todo ese grupete. Entonces necesitábamos mucha prueba y aportamos mucha documentación que el fiscal la tomó para la acusación, y quiero destacar también el trabajo del fiscal Policita, que ha sostenido la instrucción a lo largo de los años, y después cuando llegamos al gobierno, la instrucción del presidente Macri y el trabajo de Javier Iguacel y Guillo Dietrich de aportar las pruebas a esa causa madre. Javier Iguacel, que estuvo ayer acá con nosotros, fíjense que acaba de tuitear Massa, el ministro de Economía. Sí. Massa decía que era todo un robo y ahora se cristianizó. Bueno. El rayo cristinizador. Pará, vamos a ver, ¿cómo está la Nari? Que no ¿Cómo va, Lucas? Le hago puñito al señor Rabanal también. Gracias por estar acá. Acaba de tuitear Massa. Acaba de tuitear Massa. Claro. Ahí lo vemos. Para mí sale a bancar a Cristina. Ahí está. Dice, bueno, lee si querés. Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina. Se ve que como se recibió recientemente de abogado, ahora puede hablar de precariedad jurídica. ¡Qué cara dura! Bueno, obviamente salen todo el gobierno. Sería un escándalo también que Massa saliera a criticar a Cristina, pero podría no tuitear nada. Podría no decir nada. Yo recuerdo cuando él presentó el libro con Margarita Stolbizer, ¿te acordás? Yo acuso, se llamaba el libro. Es verdad. Claro, él acusaba, ahora se calla la boca. Cuando Margarita era masista y cuando Massa no era kirchnerista. Claro. La verdad es que de nosotros, de la coalición cívica, pueden decir que siempre estuvimos en el mismo lugar. ¿Vas a decir algo, Paulita? Perdón. No, que me extraña. Si hay alguien que conoce a Manieto, el matrimonio Kirchner. Iba a comer casi todos los días, los domingos, los ravioles a Olivos. Es más, ella contó que en una de esas comidas acordaron la venta de Telecom, la fusión. Ella recién dijo que ella no quería y que Néstor sí. O sea, la verdad que terrible lo que está haciendo con su marido muerto. Ya no tiene respeto por los muertos. Habría que ver, yo sé que me quedé pensando en esa parte. Es como más allá que de la empresa culpa que sea, la tiene el muerto. Pero si no es un delito que una vicepresidenta en ejercicio reconozca que el marido le regaló una fusión a una empresa de telecomunicaciones. No importa, pues habla de otra que dice, me pedían a mí otra empresa y yo no se las di, por eso no me quieren. Sería bueno que supiéramos qué empresa. Sí, no la nombró Telecom, la nombró ella. Fuerte, vamos con la primera. Que la primera sería si va a ir presa. ¿Va a ir presa? No, tiene más de 70 años. Cumple 70 ahora el 19. Claro, va a tener más de 70 años, tiene toda la vía recursiva, tiene casación, tiene la Corte Suprema. Lo que creo es que esto genera el delito precedente para causas que le importan mucho a ella, por ejemplo, Otesur y los Sauces. O sea que entiendo que vamos a ver el juicio oral de Otesur y los Sauces. ¿Esto acelera? ¿Acelera las otras causas? Bueno, le dan un sentido, o sea, lo que hizo el tribunal oral de absolverla sin la posibilidad del juicio oral queda absolutamente sin sentido, va a tener que iniciar el juicio oral y vamos a ver la otra parte de esta línea, que es por un lado el robo y por el otro lado cómo Lázaro Báez se lo devolvía a través del alquiler
de las propiedades, los hoteles y Javi, demás. vas a decir algo. No, lo más probable es que termine en una domiciliaria, Cristina, cuando el fallo esté firme. Tiene varias instancias, faltan muchos años. Sí, claro. Cristina va a haber superado los 70 años, por supuesto. El tema es dónde le van a dar la domiciliaria. En un momento de su discurso dijo, yo me voy a volver a mi casa. Claro, el tema es que va a tener que cumplir en alguna de sus casas en Buenos Aires o en el sur la prisión domiciliaria. Cuando todo esto esté firme, Cuando obviamente. esto esté firme, claro está. Yo recién en el pase charlamos un poco con Edu. ¿No sienten que es el final de la carrera política de Cristina esto? No. ¿No? Una dirigente política y más a ese nivel no... No puede abandonar. No, vos fíjate que... Es una adicción al poder. Y sus formas, es una mujer que todo el tiempo se la pasa generando hechos para ser la protagonista. De hecho, déjame poner en duda de que no sea candidata el año que viene. Bueno, obviamente. Sí, sí. Déjame claro, ponerlo en totalmente. duda. ¿Vos le crees, Rubén? No. Para ¿De que vos no vaya a ser candidata, candidata? No, yo creo que está... A ver, como todo, estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo, con lo que dice Paula. Ahora está buscando que la llamen. Ella Claro. dice, yo me voy, pero va a buscar a que la llamen. Como Evita, pero sin condena. Con el nivel de interna que para ser elegante que tiene Juntos por el Cambio, hoy sería demasiado arriesgado jugarse a Pero él. nos vamos a ordenar Lo que y sí les vamos... creo, con el nivel de interna que para ser elegante que tiene Juntos por el Cambio, hoy sería demasiado arriesgado jugarse a él. Pero nos vamos a ordenar y les vamos a ganar. Lo que sí creo, y estoy de acuerdo con lo que decía Edu, que entró en otro sistema. En otra vibración Entró en política. otro sistema. Ahora es una mujer condenada, ahora ya no es la que aspiraba a parar todo esto para quedarse con el bronce, porque estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo, que era una cuestión aspiracional de Cristina. Sí, sí, sí. A mí no me van a condenar a nada, listo, eso se rompió. De cerrar los 20 años del kirchnerismo sin una condena. Y en la Ahora no lo puedo historia hacer, de no. la Argentina va a quedar como una persona que fue condenada por corrupta. De hecho, tanto no le creo que no va a ser candidata, que si miramos la historia de Cristina, desde que dejó de ser presidenta, siempre se refugió en los fueros. Sí, claro. En los fueros para evitar una eventual... bueno, de hecho, si no hubiera tenido fueros en 2017, por una disposición de Bonadío, hubiera Sí, ido claro. presa, Sí, hubiera es ido verdad. detenida. por Igual lo ahora, menos. pero ya tiene más de 70, o sea que no necesita fuero, porque presa no va a ir. Pero por lo menos podría evitar la domiciliaria con fueros. Es verdad, es verdad. Tenemos la segunda pregunta. A ver, vamos a compartirlo con toda la gente, que vamos a ir despejando una por una las dudas de la condena de Cristina. ¿Debe renunciar? Esto lo preguntamos también en el pase. ¿Tiene que renunciar o no tiene que renunciar? Éticamente sí, estamos de acuerdo que correspondería. Carrió, cuando le hicieron el juicio ese espantoso por el tema de, ¿se acuerdan?, de Héctor Antonio, renunció a su banca y se presentó al juicio sin fueros y resultó sobreseída. Bueno, no está buena la comparación porque Lilita es una dirigente ética, pero yo creo que ella debería renunciar. Esa respuesta la dio Cristina igual. ¿Para vos debería renunciar directamente? Para mí, y éticamente sí, políticamente no va a renunciar porque es la que sostiene todo el frente de todos. Sí, ibas a decir algo. No, que esa respuesta la dio Cristina cuando dijo yo me voy a ir a mi casa el 10 de diciembre. Claro. 10 de diciembre Sí, del cuando- 2023. del Es decir, 2023. dice Cristina que No se voy va a a quedar... renunciar. No, que no va a renunciar y que se va a quedar hasta el final del mandato de Alberto, ¿no? Tenemos una última pregunta y vamos a repasar lo que pasó en el momento que condenaban a Cristina hoy. La última pregunta es, a ver, ¿qué tiene que pasar para que la condena quede firme? ¿Qué tiene que pasar? Todo el recorrido del trencito jurídico, ¿no? Ir a casación, ir a la corte. Esos son 5 años. Bueno, puede ser menos, Y puede ser más pero también. puede ser más. Puede ser más. Y puede ser más. Y la vida de todos nosotros va a pasar por un montón de instancias en todo este tiempo. Sí hay que mirar con mucha atención la apertura del juicio oral de Otesur y los Sauces, porque es una causa emblemática donde la corrupción termina volviendo a una familia en un montón de bienes que no pueden justificar. Entonces, si vos me preguntás, más allá de que quede firme la condena, yo pongo mucho hincapié en el tema de la apertura de ese juicio oral y la información que se puede ventilar en esa instancia. Para vos se van a acelerar entonces otras causas, digamos. No, es que no hay forma. Teniendo ya el delito precedente, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero... O sea, lo que viene es un efecto dominó. Sí, y ella lo sabe. Javi, Sí, acaba de tuitear Catalano, vos, ¿no? Vos preguntabas por Catalano. Sí, el recién compañero lo catalano de ATE. Ay, no podemos Daniel dormir. Catalano acaba de tuitear de ATE, el que dijo que van a parar el Estado si Sí. condenan a Cristina. Va a ser el día de mayor productividad Yo quiero del año. decir lo algo que con esto. tuiteó. Cristina dio todo por nosotros. Demos todo por ella. Vengan a la plaza. Y fíjate los emoticones. que Fuego, usa. fuego. Fuego. Sí, ¿Qué un significa? poco fuerte, ¿no? Recordemos a la gente que
Catalano, a través de ATE, tiene 20.000 empleados públicos en la Ciudad de Buenos Aires, en hospitales, en escuelas. Es una barbaridad que ¿Qué va a decir? ¿Que va a frenar las cirugías de la gente que va al hospital público? ¿O la posibilidad de hacer un trámite en un cementerio para una familia que se le murió un ser querido? Eso implica, bueno, si hacen paro, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le tiene que descontar los días, porque no hace paro por una cuestión gremial, sino por una cuestión política partidaria. Totalmente. Entonces, ¿qué tiene en el corazón Catalano que se conmueve por la situación judicial de una persona multimillonaria y no se conmueve por el 40 y pico % de pobres, 8% de indigentes, que van a los hospitales públicos, que van a las escuelas públicas, que la están pasando re mal? Los propios trabajadores del Estado están pasando, seguramente no llegan al 15 de cada mes. Me dio la sensación que de costado le pegaste un poco a Larreta. ¿Larreta podría evitar que Catalano haga paro o no? No puede evitar que haga paro. Lo que tiene que hacer es que, como el paro no responde a cuestiones gremiales, aquellas personas que osen por este motivo dejar sin asistencia a un montón de ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen el derecho a atenderse en los hospitales, de ir al cementerio y disponer de sus muertos, hacer un montón de trámites que son necesarios, que se les descuente el día. ¿Vos crees, Paula, que, y le pregunto a toda la mesa, chicos, pero Paula como es muy especialista en esto, la condena a una vicepresidenta en ejercicio por corrupción puede cambiar un poco el tramado de la corrupción en los próximos gobiernos? Yo creo que la corrupción está enquistada en todos los ámbitos y en la política también. En el federalista dice, si los gobernantes fuesen ángeles... Bueno, los gobernantes no son ángeles. No son ángeles, todo lo contrario. Pero lo importante es tener instituciones que pongan límites. Y ahí es donde tiene que haber una situación activa desde la justicia. Yo digo, en esta causa tuvimos condena, nos debieron 14 años. El Poder Judicial nos debió a los argentinos 14 años de respuesta. Y hay un montón de otras casas. Vos decís Cuadernos no tiene fecha de juicio. No, claro. Y pero cambió Cuadernos, se me consta. Y todos están, cambió pero muchas seguramente, cosas. y todos están libres. Y un partido como el nuestro, que jamás aceptó financiamiento empresario, el sistema lo dejó afuera con el 1,8 en el 2011. Después de la denuncia... Claro, después de la denuncia nos caracterizaron de todas maneras y después sacamos el 1,8. ¿Sabés lo que empezó a pasar? Que cuando vos le preguntás a la gente en las encuestas cuáles son los principales problemas de Argentina, te dicen la inflación, la inseguridad y los políticos. Claro. Y los políticos, la gente detecta que es la corrupción. Milei, ¿no? Claro. Y los políticos... Cambió la bocha con eso, son muy Paula. complicados los políticos que responden a intereses económicos. También. ¿Cómo, por ejemplo? No, hay muchos que responden a intereses económicos. Muy bien. Porque cuando llegan a los cargos no defienden al pueblo, sino a los intereses económicos que lo ubicaron. A mí me parece que lo de la condena es una bocanada de aire a la Argentina, de que funcionan las instituciones y tenemos que defender mucho el Congreso, porque también hemos visto que el Senado no está funcionando, que diputados no está funcionando, y eso tiene que ver con los límites y los contrapesos que se tienen que dar. ¿Cómo sigue todo esto? Me quedé pensando en qué va a pasar mañana. No va a cambiar nada políticamente, ¿no? O se abre un mapa nuevo político. Los argentinos se van a levantar para ir a laburar, van a pensar cómo renuevan el alquiler, cómo se bancan el 100% de la inflación, cómo tratan de llegar a sus casas sanos y salvos. La realidad es que, gracias a Dios, la Argentina no vive de acuerdo a las circunstancias y el ombligo de Cristina Kirchner. Y el 17 de octubre, que vos decís y que ella quería, fue algo espontáneo, o así lo cuenta la historia, pero en realidad los trabajadores salieron a bancar a Perón. Acá no pasó nada. Ahora, Paula, la gente salió de su trabajo, volvió a su casa, se subió al subte, se subió al colectivo. ¿No te quedó un poco un sabor a poco, digamos, valga la redundancia, por... 6 años. Sí, porque básicamente Cristina fue absuelta en la asociación ilícita, que fue lo que ustedes tanto lucharon, ¿no? Para demostrar que acá había una estructura montada desde el Estado, desde el máximo nivel, para robarle al Estado. Y eso finalmente no se pudo demostrar, quedó absuelta. ¿No te quedó ese sabor a poco? Fue fallo dividido. El doctor Basso... Sí, hubo un juez que votó a favor. Justo uno de los dos que no fue... Viste que los dos fueron señalados por ella y este no.
justo el que no fue señalado por ella. Hoy lo hablaba con Lilita. Lilita decía que ella hubiese querido la asociación ilícita y que por las pruebas que hay en el expediente se da la configuración de la asociación ilícita. A ver, que tengamos condena después de tantos años de pelearla, para vos es un montón. Para mí es un montón. Sí, claro. Y es que un la montón, sociedad es histórico. sepa que no le mentimos, que no éramos una banda de locas que gritábamos la corrupción y todas las cosas que... Recuerden los patitos en fila, las cosas que hemos vivido a lo largo de todos estos años y cómo nos denostaron. Entonces, sí creo que hay pruebas en el expediente que te llevan a la asociación ilícita. Y coincido con Lilita que se podría haber llegado a esa condena. Pero nadie condenan por asociación ilícita en este país. muy difícil. Es muy difícil. Es como probar el lavado de dinero. Hay que ver cómo es la apelación del doctor Luciani y hay que ver que seguramente se va a basar en el fallo en minoría del doctor Basso y seguirá a casación. Para mí, que Cristina, que era toda poderosa, que después de lo que vimos, de la Rosadita, de los conventos, de la corrupción de 11, ella ganó las elecciones en el 2019 y le venían cerrando todas las causas, le cerraron como 5 causas. Buscate el tape de por qué me condenan de Cristina y que hoy tengamos condena, para mí es algo igual, rescatable. Paula, se nota en este tape que vamos a pasar ahora, se nota la desesperación, decías vos, yo digo el enojo, cómo a Cristina se le sale la cadena con esto, no se puede controlar de la bronca que tiene. Pero ese es el carácter de ella, ¿eh? Es el verdadero carácter. Ese es el verdadero claro. carácter, su agresividad, su manera de utilizar los servicios de inteligencia, el carpetazo, Habló de los servicios de meter inteligencia, miedo, van por mí, voy por Pasa que todo. estuvo